Hola, mi nombre es Ricardo González Bogue, residente del primer año de la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Instituto Nacional de Rehabilitación. El día de hoy hablaremos de anatomía de oído externo y medio. El oído externo se compone de dos partes. La primera parte va a ser la estructura que se va a proyectar hacia ambos lados de la cabeza, que va a ser la oreja o pabellón auricular, también conocido como aurícula, y el canal que se va a dirigir hacia el interior, que va a ser el conducto auditivo externo. Entonces, oreja y conducto auditivo externo. Y bien, entonces el oído externo se desarrolla alrededor de la sexta semana de gestación a partir de los componentes ectodérmicos y mesodérmicos del primer y segundo arco branquial. Entonces aquí tenemos que como el primer arco branquial nos va a dar origen al trago, cruz del hélix y el hélix. Entonces tenemos al trago, tenemos la cruz del hélix y tenemos al hélix. Y bien, tenemos la cruz del antihélix, el antihélix, tenemos el lóbulo y vamos a tener el antitrago, ¿no? Que sería esta posición. Bien, la aurícula es importante saber que alcanza el 85% del tamaño adulto a los 5 años de edad y va a alcanzar el 100% de su tamaño a los 8 años de edad. Y bueno, las orejas se localizan en ambos lados de la cabeza y se van a encargar de la captación del sonido. Están compuestas de cartílago cubierto por piel y en su morfología se distinguen una serie de elevaciones y depresiones que estamos viendo del lado izquierdo de la pantalla. El reborde externo de la oreja, o el hélix, que es esta porción, termina inferiormente en el lóbulo de la oreja, que es la única zona de la oreja que va a poseer una consistencia carnosa porque carece de cartílago. El conducto auditivo externo va a partir de la región más profunda de la depresión central, también llamada concha de la oreja, que esta es la concha. Entonces a partir de esta porción va a iniciar el conducto auditivo externo. El trago es una elevación anterior a la abertura del conducto auditivo externo por delante de la concha, que es esta porción. El antitrago es otra elevación que se va a encontrar por encima del lóbulo de la oreja, enfrente del trago, que sería esta porción. Y el antihélix va a ser otro reborde curvo de menor tamaño, paralelo y anterior al hélix, que sería esta porción. En la oreja encontramos numerosos músculos que son intrínsecos y extrínsecos y que están asociados. Si bien los músculos intrínsecos se disponen entre las porciones cartilaginosas de la oreja y pueden modificar la morfología de la misma. Los músculos extrínsecos son los músculos auricular anterior, auricular superior y auricular posterior. Se trata de músculos que tras insertarse en la oreja a partir de su origen en el cráneo o en el cuero cabelludo, desempeñan un papel en la orientación de la oreja. Ambos grupos musculares se encuentran inervados por el nervio facial. Y bien, la inervación sensitiva del pabellón auricular procede de diversas fuentes. Las regiones más superficiales de la oreja reciben su inervación a través de los nervios auricular mayor, el occipital menor y la rama auriculotemporal del nervio mandibular. Entonces, la región profunda de la oreja están inervadas por el nervio vago, por su rama auricular o nervio de Arnold y el nervio facial. Entonces aquí tenemos un esquema en donde nos muestra la inervación sensitiva de la oreja. Bien, el conducto auditivo externo se extiende desde la profundidad de la concha, como ya mencioné previamente, y es separado por la cisura de Schwab hasta la membrana timpánica. Y esta cubre una distancia aproximadamente de 2.5 centímetros con un diámetro de 10 milímetros. Está compuesta por una porción fibrosa del conducto, un conducto óseo y un cartílago del conducto con sus escotadoras de Santorini y Duvernay. Una osificación incompleta del canal óseo anterior produce una abertura en la región infratemporal que es conocida como agujero de Huschke, que también puede servir como un medio para la extensión de tumores malignos o infecciones desde el canal auditivo externo hasta el lóbulo profundo de la glándula parótida. Y bien, los defectos que ocurren naturalmente ahora en la porción
cartilaginosa del conducto auditivo externo son conocidos como fisuras de Santorini y también proporcionan vías de diseminación al lóbulo superficial de esta glándula. La unión de la porción ósea con cartilaginosa es conocida como istmo. El recorrido del conducto auditivo externo no es recto. Desde su orificio externo sigue un trayecto anterosuperior hasta el último tramo donde hace un suave descenso en dirección anterior. Entonces va así. Sus paredes se componen de hueso y cartílago y se dividen en tercios. Es un tercio lateral que está integrado por fibrocartílago, que tiene unidades pilosebáceas, que son glándulas productoras de cerumen, glándulas sebáceas y folículos pilosos, y los 2 tercios mediales, que están integrados por periósteo y está adherido estrechamente a la piel y sin tejido subcutáneo. Los límites del canal auditivo externo son: en anterior tenemos a la articulación temporomandibular y la parótida, posterior tenemos a la mastoides, inferior tenemos a la parótida y superior tenemos al epitímpano y cavidad craneal lateral. Hacia medial tendemos a la membrana timpánica. Está aquí. Bien, la inervación del canal auditivo externo está compuesta por el nervio auriculotemporal, que inerva al techo del canal auditivo externo, el nervio occipital menor y el nervio facial, que inerva la pared posterior del canal auditivo externo, y el nervio de Arnold, que es rama del vago, que inerva el piso y la membrana timpánica. La irrigación arterial es compuesta por la arteria auricular posterior y los vasos temporales superficiales, que son ambas ramas de la carótida externa. El drenaje linfático del pabellón auricular sigue anteriormente hasta los nódulos parotídeos, posteriormente hasta los mastoideos y posiblemente hasta los nódulos cervicales superiores profundos, que sería el resto de la oreja. La membrana timpánica separa el conducto auditivo externo del oído medio y ésta se inserta en la porción timpánica del hueso temporal por medio de un anillo fibrocartilaginoso llamado annulus a lo largo de su reborde periférico, sería toda la periferia. Su forma es elíptica y cóncava, tiene 4 capas que son conectadas centralmente con el manubrio del martillo y en la periferia al annulus. Esta está inclinada 45 grados medialmente de craneal a caudal y de posterior a anterior, de modo que su superficie lateral se orienta inferior y anteriormente. La superficie de la membrana es aproximadamente 77 milímetros cuadrados y vibratoria sería de 55 milímetros cuadrados. Tiene un tamaño aproximado de 10 milímetros de alto por 9 milímetros de ancho, con un grosor de 0.05 a 0.09 milímetros. Las capas de la membrana timpánica son 3. Sería la cutánea, la fibrosa y la mucosa. La externa o cutánea surge del primer surco branquial, que es del ectodermo. La media o fibrosa viene del mesodermo, se subdivide en 2, que sería la capa circular interna y la capa radiada externa. Y bien, la interna o mucosa viene de la primer bolsa branquial del endodermo. Ok, entonces aquí es importante saber que la pars tensa tiene 3 capas y la pars flácida carece de capa media o fibrosa. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y bien, vamos a hablar ahorita de las proyecciones anatómicas de la membrana timpánica. Comenzaremos por el manubrio del martillo, que las iré señalizando por aquí. Entonces este es el manubrio del martillo. Después tenemos al pliegue maleolar anterior, tenemos al pliegue maleolar posterior. Aquí viene la pars flácida, el proceso largo del yunque, tenemos a la pars tensa, que sería todo esto,
el annulus, la periferia de la membrana timpánica, el lumbo, que es umbo es ombligo en latín, sería el ombligo de la membrana timpánica, la apófisis lateral del martillo y la trompa de Eustaquio. Y bien, aquí está un esquema igualmente de las porciones de la membrana timpánica, en las que podemos ver un poco más simplificada sus proyecciones. Y bien, aquí tenemos ya la pars flácida y pars tensa. Como comenté anteriormente, la pars flácida solo consta de 2 capas y la pars tensa sí tiene 3 capas. La pars flácida es también conocida como membrana de Sharpnel y esta va a carecer de capa fibrosa y está ubicada entre los ligamentos timpanomaleolares y se va a insertar en el borde inferior de la escamal temporal. Esta mide aproximadamente 2 milímetros. La pars tensa tiene 3 capas, es poco móvil y su punto más deprimido está en el umbo. A la periferia tiene un engrosamiento que es llamado annulus y que se va a insertar en las espinas mayor y menor de la porción timpánica del temporal y va hasta la apófisis lateral del martillo. También cuenta con los ligamentos timpanomalleolares que se forman por el repliegue de la pars tensa que va de las espinas timpánicas mayor y menor hasta la apófisis lateral del martillo. Y bien, hablaremos ahora de oído medio. El oído medio es una cavidad de hueso temporal que está ocupada por aire y tapizada por una membrana mucosa. Se encuentra limitado entre la membrana timpánica lateralmente y la pared lateral del oído interno medialmente. Su función principal es la transmisión de las vibraciones de la membrana timpánica a través de la cavidad del oído medio hasta el oído interno, por medio de la cadena osicular, que está situada entre la membrana timpánica y el oído medio. Ok, entonces tenemos aquí de anterior a la trompa de Eustaquio, medio caja timpánica, posterior célidas mastoideas, y estos son los componentes del oído medio. Y bien, este es un esquema de la caja timpánica visto desde el lateral, en el que se distinguen 6 caras, un techo, un suelo, unas paredes anterior, la pared posterior, medial y lateral, ¿no? Que es la que estábamos viendo nosotros, que sería la membrana timpánica, estaría ahí. Tiene como contenido 3 huesos y 2 músculos y como continente las paredes del hueso temporal. El tamaño aproximado es de 15 milímetros de largo por 15 de alto por 7 de ancho. Y bien, veremos cada una de las caras y su contenido. Bien, la cara superior o pared superior, también llamada tegmen, forma el límite superior del epitímpano y también corresponde al piso cortical de la fosa craneal media. Esta consiste en una delgada lámina que se separa del oído medio de la fosa craneal media. Esta capa de hueso es el techo del tímpano, que está situado en la superficie anterior de la porción petrosa del hueso superficial. ¿Okay? Entonces, esta contiene a la sutura petroescamosa interna, que es la unión de ambas porciones, y fija a ligamentos suspensorios del martillo y yunque. Bien, tenemos aquí entonces a la pared yugular o suelo del oído medio, que es otra capa delgada que separa el oído medio de la vena yugular interna. Próximo al borde medial del suelo del oído medio existe una pequeña abertura a través de la cual la rama timpánica, o también conocido como nervio de Jacobson, del nervio glosofaringeo va a acceder al oído medio, que sería aquí. Bien, en este esquema tenemos una vista anterior, ya que en el pasado era una vista lateral en la que no íbamos a poder observar las estructuras de la cara lateral de la caja timpánica. Entonces esta sería la pared membranosa o lateral del oído medio, que va a estar compuesta casi por completo por la membrana timpánica. En la porción superior
está compuesta por el receso epitimpánico, ya que la membrana no se extiende hasta superiormente. La porción inferior es la pared lateral del hipotímpano. La porción posterior es la pared lateral del retrotímpano o tímpano escamosa, y la porción anterior es el origen petrotimpánico. Y bien, aquí regresamos al esquema con vista lateral, en el que observamos a la pared mastoidea o posterior, la cual no es una pared totalmente completa. En la porción superior se encuentra el receso epitimpánico, que se va a continuar con la entrada al antro mastoideo, mientras que inferiormente es un tabique óseo que va a separar la cavidad timpánica de las célidas mastoideas. Entonces, la porción superior se va a encontrar el aditus adantrum, que es que es la entrada del receso epitimpánico al antro mastoideo, y va a tener una forma triangular y mide aproximadamente 4 milímetros de alto. También vamos a encontrar en fosa media el relieve del canal semicircular lateral, que está aquí. Y en ángulo inferior va a estar la escotadura o fossa incundis para la apófisis corta del yunque. En la porción inferior tenemos a la eminencia piramidal, que es de forma cónica, que va a estar en continuidad con el canal del facial y el músculo estapedial. También tenemos a la eminencia cordal, aquí está, que es la entrada del nervio cordal del tímpano, que está lateral a la eminencia piramidal, que está a un lado. Y bueno, también vamos a tener la prominencia estiloidea. Y bien, la pared anterior del oído medio tampoco es una pared completa. Inferiormente tenemos una delgada lámina ósea que va a separar la cavidad timpánica de la arteria carótida interna. Y superiormente la pared está incompleta debido a la presencia de algunas estructuras. Bien, la primera sería la abertura para la entrada de la trompa de Eustaquio al oído medio, que sería esta. Después sería una abertura de menor tamaño para el conducto del músculo tensor del tímpano, que sería este. Y el orificio por el que el nervio cuerda del tímpano va a abandonar el oído medio también se va a encontrar en esta pared, que sería por este. Y bien, ahora hablaremos de la pared medial o laberíntica, que está formada por peñasco del hueso temporal y se va a dividir por el músculo tensor del tímpano y el canal de falopio en ático y cavidad timpánica, o sea, una porción superior y una inferior. Y bien, la pared medial entonces es a su vez la pared lateral del oído interno. En esta pared destacan varias estructuras. Sería el promontorio, que es la parte central, el plexo timpánico, que está sobre el promontorio, por arriba de la mucosa, que está compuesto por ramas del nervio craneal 9 y el plexo carótido interno, el nervio petroso menor, que es una rama del plexo timpánico y que va a abandonar fosa craneal media a través de la ventana oval, la ventana oval, la ventana redonda, el canal de falopio y la prominencia del canal semicircular lateral. Y bien, entonces en esta pared, como les comentaba, va a destacar el promontorio, que es un abultamiento redondeado cubierto por mucosa y que es producido por la vuelta basal de la cóclea. En la membrana mucosa que tapiza el promontorio se va a encontrar el plexo timpánico, que está compuesta principalmente por fibras de la rama timpánica del nervio glosofaringeo y del plexo carotidio interno. El plexo timpánico va a inervar la membrana mucosa del oído medio, la región mastoidea y la trompa de Eustaquio. Además, una rama del plexo timpánico, que es el nervio petroso menor, va a abandonar el promontorio y el oído medio y va a discurrir a través de la superficie anterior del peñasco del temporal, abandonando la fosa craneal media a través del agujero oval para introducirse en el ganglio óptico. Entonces, en la pared laberíntica también, o medial, también se encuentran dos orificios, que es la ventana oval,
que va a ser la base de apoyo del estribo, y la ventana redonda, así como dos elevaciones prominentes, que es el canal de Falopio y el canal semicircular lateral, que serían estos. Esta sería ventana redonda y ventana oval. Y bien, ahora hablaremos de los huesecillos del oído medio, que son tres: el martillo, el yunque y el estribo, que la unión de estos van a formar una cadena ósea que va a atravesar el oído medio desde la membrana timpánica hasta la ventana oval del oído interno. Los músculos que están asociados con los huesecillos van a modular el movimiento de los mismos durante la transmisión de vibraciones. Entonces, el martillo está compuesto por tres porciones: la cabeza, el cuello y el mango. La cabeza tiene un ático que va a articular con el cuerpo del yunque. Entonces, la cara articular para el yunque sería esta. El cuello tiene una apófisis anterior y una lateral. La lateral va a estar en contacto con la pars flácida y la apófisis anterior va a estar unida a la pared anterior de la caja timpánica por el ligamento malleolar anterior. El mango es la porción que se ve en el lumbo, que es la parte central de la membrana timpánica y es la parte más prominente. Y también vamos a tener el músculo tensor del tímpano, que se va a insertar en este hueso. Se inserta en la porción superior del mango del martillo y está inervado por el par craneal 5 trigémino. El yunque está compuesto por tres estructuras, que es el cuerpo, la rama larga y la rama corta. El cuerpo va a articular con la cabeza del martillo, en esta porción. La rama larga, que es paralela al mango del martillo, que va a articular con el estribo, y este es el huesecillo más propenso a necrosis, ya que solo tiene un único vaso de nutrientes y como tiene ausencia de circulación colateral, hace que este segmento de hueso sea susceptible a una necrosis aséptica, por ejemplo, como resultado de una infección en el oído medio. La rama corta se va a unir a la pared posterior y se va a insertar el ligamento incudal posterior. Aquí tenemos una ejemplificación del aporte sanguíneo a los huesecillos, en el que vemos que en el proceso largo del yunque solo tenemos una sola rama, lo que la hace más propensa a necrosis aséptica. Y bien, el estribo, que está compuesto por varias proyecciones anatómicas, que sería la cabeza, la crura anterior y posterior, la platina, y también se va a encontrar el músculo estapedial. La cabeza, que va a articular con la rama larga del yunque, que sería esta porción, que articularía con la rama larga del yunque. La crura anterior y posterior, que sería esta rama posterior y rama anterior, también conocidas como cruras. Y la platina, o base del estribo, que es la que va a articularse con la ventana oval y está unida por medio del ligamento anular. Entonces aquí también tenemos presencia del músculo estapedial, que está inervado por el par craneal número 7, que va de la eminencia piramidal de la pared posterior de la caja auditiva al cuello del estribo. Y bien, aquí tenemos un poco de los orígenes de los músculos del oído medio, en el que vimos al tensor del tímpano y el músculo estapedial, en el que vemos que el origen del tensor del tímpano es la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, el ala mayor del esfenoides y en su propio conducto óseo, y se va a insertar en la porción superior del mango del martillo. Está inervada por B3 y la función es una contracción que tracciona el manubrio del martillo medialmente. Y bien, el músculo estapedial, su origen es inferior a la eminencia piramidal, en la pared posterior de la caja timpánica, y se va a insertar en el cuello del estribo. Está inervado por el facial y su función es contracción. Y bien, ahora hablaremos de la irrigación de la caja timpánica.
La caja timpánica está irrigada por múltiples ramas de tres arterias principales, que van a ser la carótida externa, la carótida interna y la arteria vertebral, que a su vez la carótida interna tiene varias ramas, así como la interna. La carótida externa va a tener la rama maxilar interna, auricular posterior, faringe ascendente, occipital, entre otras, pero estas solo son las que irrigan la caja timpánica. Y a su vez ellas van a tener otras ramas. La maxilar interna tiene la rama timpánica anterior, meningia media, que se va a dividir en petrosa superficial y timpánica superior, y la auricular posterior tiene su rama estilomastoidea, timpánica posterior. La faringe ascendente va a tener una rama que es la timpánica inferior y la occipital, la rama mastoidea. Y la carótida interna va a tener la carótico-timpánica. Bien, aquí puse un cuadro para ejemplificar y ver qué regiones de la caja timpánica irrigan. Entonces la arteria timpánica anterior va a irrigar la cadena osicular y la pared anterior de la caja timpánica. La timpánica inferior va a irrigar el promontorio y la pared inferior de la caja timpánica. La carótico-timpánica, la pared anterior de la caja timpánica. La timpánica superior va a irrigar la pared medial de la caja timpánica, el receso epitimpánico y el músculo tensor del tímpano. La arteria timpánica posterior va a irrigar la pared posterior de la caja timpánica. La arteria estilomastoidea va a irrigar la pared posterior de la caja timpánica y el estribo. La arteria mastoidea va a irrigar la parte posterior de la mastoides y la arteria petrosa superficial va a irrigar la pared medial del receso epitimpánico. Y bien, la inervación de la caja timpánica va a ser de carácter motor y sensitivo. Motor tenemos al facial y al trigémino, que el facial va a inervar, como ya mencionamos, al músculo del estribo y el trigémino al músculo tensor del martillo. Sensitivamente, como ya mencioné anteriormente, el plexo timpánico es el que se encuentra formado por el nervio timpánico, que es rama del glosofaringio, y por ramas del plexo carotidio interno, que se encuentran sobre el promontorio. Y pues bueno, el nervio glosofaringio emite al nervio timpánico de Jacobson cuando sale del cráneo por el agujero yugular. El plexo timpánico también va a emitir una rama importante que va a ser el nervio petroso menor, que va a suministrar fibras parasimpáticas preganglionares al ganglio óptico. Y bueno, la región mastoidea también es parte del oído medio. Va a ser la entrada del antro mastoideo, que se encuentra posterior al receso epitimpánico del oído medio. El antro mastoideo es una cavidad que se encuentra con las celdillas mastoideas repartidas por toda la región mastoidea del hueso temporal, incluida la apófisis mastoides. La separación entre el antro mastoideo y la fosa craneal media, que es superior al mismo, se realiza con tan solo una delgada lámina ósea del techo del tímpano. La membrana mucosa que revista las celdillas mastoideas va a ser la misma membrana que va a tapizar el resto del oído medio, por lo tanto, si hay infecciones de oído medio, se van a extender muy fácilmente hacia la región mastoidea. Y bien, otra estructura que está dentro del oído medio es la trompa de Eustaquio, que va a comunicar el oído medio con la nasofaringe y este debe igualar la presión en ambos lados de la membrana timpánica. Aquí. Este va a ser un conducto osteofibrocartilaginoso que va desde la pared anterior de la caja del tímpano hacia abajo, adelante y hacia adentro, y va a terminar en la nasofaringe. Mide aproximadamente 35 a 45 milímetros y va a estar compuesto por un tercio o porción ósea, que es el tercio que es más cercano al oído medio, y 2/3 o porción fibrocartilaginosa, que son los tercios restantes. Y va a ser entonces este es la fibrocartilaginosa y este es el óseo. La unión de la parte ósea con la cartilaginosa se va a llamar istmo y es la porción más estrecha del tubo, que sería esta. Va a tener dos orificios. Uno va a estar en pared anterior de la caja timpánica, que va a ser de aproximadamente 2 milímetros, y el otro orificio pues va a estar en nasofaringe, que
va a tener a su vez dos pliegues, el salpingo palatino anteriormente y hacia posterior va a tener el salpingo faríngeo, que ahorita veremos. Entonces esta es una vista endoscópica del torus tubario, que sería aquí. Entonces aquí podemos ver el pliegue anteriormente, que sería el salpingo palatino, y también tenemos el pliegue posterior, que sería el salpingo faríngeo, y esta sería la tuba de Eustaquio. También tenemos aquí la fosa de Rosenmüller, que es el asterisco. Y este sería el cornete inferior. Y bueno, ya casi para finalizar la clase, hablaremos de los músculos de la trompa de Eustaquio, que serían dos. El elevador del velo del paladar, también conocido como periestafilino interno, y el tensor del velo del paladar, también conocido como periestafilino externo. El elevador del velo del paladar se va a insertar en la cara anteroinferior del peñasco y va a pasar por detrás de la trompa, insertándose en el cartílago tubario y va a quedar por adentro del paladar blando. Este está inervado por el plexo faríngeo, por el nervio craneal 9, 10 y 11. Y su función es abrir la trompa de Eustaquio y elevar el velo del paladar. El tensor del velo del paladar o periestafilino externo se va a insertar en la fosa pterigoidea, va a rodear y se va a insertar en la trompa y terminando en el paladar blando. Este va a estar inervado por el trigémino y sus funciones es tensar el velo del paladar y cerrar la trompa de Eustaquio. Y bien, la irrigación, el drenaje y la inervación de la trompa de Eustaquio van a estar dadas por ramas arteriales de la arteria faríngea ascendente, que es rama de la arteria carótida externa, dos ramas de la maxilar interna y que serían la arteria meningia media y la arteria vidiana, y el drenaje linfático pues va a ser dado por los nódulos linfáticos cervicales profundos. Su inervación está dada por el plexo timpánico, que es la misma inervación que va a tener la membrana mucosa y que va a tapizar la cavidad timpánica, la superficie interna de la membrana timpánica, el antro mastoideo y las celdillas mastoideas. Y pues bueno, eso sería todo de la clase de anatomía de oído externo y medio. Gracias.